En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Afuera de la iglesia habrá unas familias ofreciendo cosas de comida, no para vender, sino para que ustedes den lo que puedan, y ese dinero es para el diácono Ricky Wallace, que será ordenado sacerdote el otro año. Y el próximo sábado a las 6 habrá una cena para él en el salón de la escuela. También, si no están registrados en la iglesia, en la parroquia, pues hay que registrarse. Lo pueden hacer después de la misa en las mesas que están allí disponibles. Y este martes es la fiesta de la Asunción de la Virgen y es día de obligación. Pueden venir el lunes a las 6, o el martes a las 8 de la mañana, o el martes a las 6 de la tarde. Muy bien, pues la parábola que nos presenta el Evangelio de hoy dice que subieron dos hombres al templo a orar. En uno estaba la humildad y en otro la soberbia. ¿Y qué entendemos con esto? Pues entendemos que es el riesgo más serio de la vida de los católicos, que en su servicio a Dios y en las buenas obras que hacen, inmediatamente, sin que se den cuenta, se meta el orgullo que viene de Satanás. Y el orgulloso pues es el último en darse cuenta. De ahí que la inmensa mayoría de las personas que son voluntarias o trabajan en la iglesia tengan esta dificultad. ¿Sí? Y eso es algo que el único que se da cuenta es el párroco, ¿verdad? Que es el que tiene que sufrir y aguantar esa dificultad de que la primera obra de la fe sea la humildad, tenga que ser la humildad. Si la fe no es lo primero que hacen las personas, pues estamos acabados. Estamos acabados. A veces, pues ahí vemos en los grupos de la iglesia, ¿verdad? Tantas dificultades, especialmente entre los hombres. Sí, que uno podría decir, bueno, pues ellos, ¿verdad?, tienen carácter, pero no. Cuando uno tiene que lidiar con hombres, parece que está lidiando con niñas de 11 años, ¿verdad? Que en la lucha por la soberbia, ¿sí? Todo por la falta de humildad, que en la mayoría de los casos pues es una vergüenza, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del fariseo en el Evangelio? El creer que todo lo que hace, todo el bien que hace, lo hizo por cuenta propia. Que no hay nada que referirle a Dios. Y ese es el problema de nosotros, los católicos, en las iglesias. Yo por eso no crean que soy amigo de que la gente haga cosas en la iglesia, porque yo sé por dónde le llega el mal, ¿verdad? Y le llega por ahí. Sí. Entonces, dice San Pablo en la carta a los Corintios, que ustedes saben que la carta a los Corintios él se la manda a los Corintios porque en la comunidad que él tenía en Corinto, pues se metieron otras enseñanzas. ¿Sí? Por ejemplo, había personas en Corinto que no eran de la iglesia, o sea, no eran católicos, no eran cristianos, eran paganos, y ellos tenían muchos dones
entre ellos el don de lenguas. Y San Pablo les escribe esta carta para corregirlos. Ya después, ustedes lo saben, después de esto que habló ahorita, comienza él diciendo: si yo tuviera todas estas cosas, pero no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces acomoda a los cristianos de Corinto y les dice: ustedes tienen que ser humildes. ¿Sí? Y por eso él dice: Dios obra todo en todos. Y si esto todos lo entendiéramos, con eso sería suficiente. Dios obra todo en todo. Sí. Entonces dice San Pablo: por gracia de Dios soy lo que soy. Y termina diciendo: yo en efecto me considero como un aborto, indigno de ser elegido para apóstol de Cristo. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no merezco llamarme así, pues he perseguido a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, en su carta a los Filipenses, San Pablo les dice: Dios es el que da el querer. Para el pecado nos bastamos a nosotros mismos. Para ofender a Dios, para obrar el mal, no necesitamos la ayuda de nadie más. Ustedes y yo sabemos que después del pecado original, pues tenemos dañada la inteligencia, que no logra comprender ciertas cosas, y dañada la voluntad, encadenada, rodeada de obstáculos por todas partes, debilitada, inclinada al mal. Las pasiones seducen nuestro espíritu y con gran facilidad le hacen claudicar. La concupiscencia ejerce un poder tiránico sobre la imaginación, sobre los pensamientos, sobre la voluntad, sobre los instintos, sobre las inclinaciones naturales del hombre. Por eso, para obrar el mal, con nosotros solos es suficiente. Pero para reprimir el pecado, defendernos del pecado, allí necesitamos a Dios. Para practicar el bien sobrenatural, para poder llevar a cabo el bien, lo que es justo y recto ante Dios, necesitamos la gracia. Para eso nadie se basta a sí mismo. Dice San Pablo: no podemos pensar absolutamente nada bueno por nosotros mismos. Todo nuestro poder nos viene de Dios. Entonces, de esto tenemos que convencernos, de que ni siquiera somos por nosotros mismos, ni siquiera somos capaces de desear el bien, de desear hacer el bien. Dice San Pablo: Dios es quien nos da el querer. Entonces, si Él no mueve nuestra voluntad a obrar el bien, a pensar bien, quedaríamos eternamente incapaces, no ya ni siquiera de querer el bien, ni siquiera poder hacerlo. Entonces, la acción de Dios es quien rige y determina nuestra voluntad, nuestro deseo para el bien. El primer impulso, el comienzo de todo bien, de todo buen deseo, de todo buen acto, no procede de nosotros mismos, procede de Dios, de su gracia, de su misericordia. Él es quien nos da nuestra buena voluntad, quien nos da el querer. Entonces, nuestras buenas acciones deben su existencia solo y exclusivamente a Dios. Donde Dios no obra, no existe nada. Y esto es lo que se nos olvida a nosotros. Por eso nuestros actos tienen de Dios esta doble dependencia. Dios nos da el querer
para obrar y nos da la capacidad de hacerlo. Todo bien sobrenatural alcanzado por nosotros es una cosa inmerecida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros gloriarnos del bien que hacemos? ¿Cómo sé yo cuando las personas son soberbias? Inmediatamente cuando se fijan en los errores de los demás. Sí. Si yo soy capaz de pensar bien, de obrar el bien y de llevarlo a cabo, es porque Dios en su misericordia se apiada de mí para que así obre. Dios obra todo en todo, el querer y el obrar. Todo depende de la acción de Dios. Si Él no obra, no hay nada que valga la pena, como las obras del fariseo en el Evangelio, que da una larga lista de todo lo que ha hecho, pues nada de lo que hizo tuvo valor, porque le faltó la humildad. Entonces, si Dios no obra, todas las obras nuestras se quedan inútiles. ¿Sí? Por eso dice el Evangelio, el que es humilde será ensalzado. Y Dios solo da su gracia a los humildes. Este es el secreto de la piedad cristiana, de la vida cristiana. Ante todo, la humilde sumisión a la voluntad y a la acción de Dios, la renuncia a uno mismo, el hacerse pequeño, el vencimiento propio. Todo comienza aquí y todo termina aquí. Entonces, Dios concede su gracia a los humildes. Cuanta más humildad se tenga, más lugar y espacio quedará en el alma para la acción de Dios. Todo lo bueno y grande que se realice en el hombre y por el hombre, solo podrá crecer y prosperar a la sombra de la humildad. ¿De dónde viene nuestra debilidad? ¿De dónde viene nuestra dificultad? Nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras recaídas. Viene solo de apoyarnos en nosotros mismos, de olvidarnos de que de Dios es el que nos proporciona el querer y el obrar. Entonces, ¿para qué necesitamos la humildad? Necesitamos la humildad para ofrecernos, para sacrificarnos. En unos minutos, ustedes van a tener en el altar una víctima trozada por la mitad, ofrecida, que es Cristo. Y se supone que venimos a la misa para hacernos víctimas juntamente con Él y ofrecernos a Dios. Sí. Y para eso se necesita la humildad. Por eso al principio de la misa repetimos el Padre con los servidores 9 veces: Kyrie eleison, Christe eleison. Señor, ten piedad. A eso venimos. Nos hacemos víctima juntamente con Él cuando lo recibimos en la comunión. Y eso no puede suceder si no hay humildad. Entonces, la humildad es buena para todo. Y es el primer efecto de la presencia de la fe en nuestras almas. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en la erradicación del egoísmo, del orgullo en nosotros, para que podamos servirlo bien, para que lo podamos amar bien y para que Él obre grandes cosas en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.